El olor acre a quemado golpeó a Elena en cuanto abrió la puerta trasera de El Carmelo. No era el dulzor familiar de la mantequilla y el azúcar tostándose, sino el hedor inconfundible del descuido, del dinero evaporándose en humo negro. Otra vez. Atravesó el umbral del obrador, su refugio y ahora su carga, y la vio. Sofía, la aprendiz, estaba paralizada frente al horno abierto, con los ojos vidriosos y una bandeja de cruasanes carbonizados en las manos temblorosas. «Sofía, pero se puede saber qué haces». La voz de Elena salió más afilada de lo que pretendía, cortando el aire ya tenso. «¿Cuántas veces te he dicho que vigiles los tiempos? Esto es inaceptable». Sofía se encogió, murmurando una disculpa casi inaudible. Elena apretó los labios, sintiendo la familiar oleada de frustración subirle por el pecho. Llevaba 3 meses al frente de la pastelería familiar, desde que la jubilación repentina de su padre la había arrancado de su vida en Barcelona para devolverla a aquel rincón de Malasaña que creía haber dejado atrás. 3 meses luchando contra las deudas, la ineficiencia y esa sensación constante de que el barco se hundía bajo sus pies. «Limpia esto, y la próxima vez pon el temporizador 5 minutos antes», ordenó, su tono dejando claro que no había espacio para más errores. Se volvió hacia Mateo, el maestro pastelero, un hombre que parecía hecho de la misma masa madre que usaba, lento y paciente. «¿Está lista la masa para los Bartolillos, Mateo? Necesitamos acelerar la producción si queremos tener algo decente en el mostrador hoy». Mateo, sin levantar la vista de la masa que amasaba con manos expertas sobre la superficie de mármol desgastada, asintió lentamente. «Poco a poco, Elena. Las prisas nunca fueron buenas consejeras en este oficio». Elena resopló. Poco a poco no pagaba las facturas. Poco a poco no salvaba un negocio familiar que se desmoronaba. Necesitaba resultados, eficiencia, control. Era lo único que entendía, lo único que la había mantenido a flote tras el estrepitoso fracaso de su consultoría, una herida que aún supuraba bajo la coraza que mostraba al mundo. Esa pequeña cicatriz, casi invisible en su ceja, recuerdo de una caída tonta de niña, parecía tirar a veces, recordándole que la dureza era supervivencia. El tintineo de la campana de la tienda la sacó de sus pensamientos. Javier, su hermano, entró con esa sonrisa fácil que siempre le había parecido una fachada para su irresponsabilidad. «¿Qué tal, hermanita? ¿Necesitas un préstamo?» «Muy gracioso, Javier», replicó Elena, cruzándose de brazos. «¿Has traído las facturas que te pedí?» «Tranquila, fiera, aquí están». Dejó un sobre arrugado sobre la mesa. «¿Mucho movimiento hoy?» Su mirada recorrió el obrador casi vacío, deteniéndose un instante en los cruasanes quemados que Sofía retiraba con cuidado. «El habitual», mintió Elena. La tensión entre ellos era tan palpable como el calor de los hornos. Javier trabajaba a tiempo parcial, más por obligación familiar que por otra cosa, y cada interacción era un campo de minas de reproches no dichos y resentimientos antiguos. Él la veía como la usurpadora que había vuelto para decirle a todo el mundo cómo hacer las cosas. Ella lo veía como parte del problema, incapaz de tomarse nada en serio. Más tarde, sola en el minúsculo y desordenado piso encima de la tienda, mientras revisaba números que no cuadraban, Elena tropezó con una reseña online. 5 estrellas rojas la miraban fijamente desde la pantalla del portátil. El título decía «Dulces decentes, ambiente glacial». El texto era demoledor. La dueña parece perpetuamente enfadada. Trata al personal con una frialdad que congela el alma. Una pena porque el local tiene encanto, pero sales de allí con mal cuerpo. No volveré. Elena sintió un frío distinto al del invierno madrileño que empezaba a colarse por las ventanas. ¿Ella? ¿Fría? Era eficiente. Era directa, pero glacial. Releyó las palabras, sintiendo una punzada incómoda. Pensó en la cara de Sofía esa mañana, en la resignación paciente de Mateo, en la sonrisa forzada de Javier. ¿Era así como la veían? ¿Era ese el legado que estaba construyendo sobre las ruinas del sueño de sus padres? Por primera vez en mucho tiempo, una grieta apareció en su armadura de control. Quizás su manera no era la única manera. Quizás necesitaba algo más que eficiencia para salvar el Carmelo. ¿Pero qué? Y sobre todo, ¿cómo? La pregunta quedó flotando en el aire viciado de la habitación, sin respuesta aparente. Los días siguientes, Elena intentó observar. Se obligó a frenar su impulso de intervenir constantemente, de corregir cada pequeño detalle. Vio cómo Mateo le explicaba pacientemente a Sofía, por tercera vez, el punto exacto de almíbar para los tocinitos de cielo, sin levantar la voz.
Vio cómo saludaba por su nombre a doña Carmen, la vecina del segundo, preguntándole por su gato mientras le envolvía cuidadosamente una palmera de chocolate. Había una calma en él, una aceptación que a Elena le resultaba profundamente ajena. Intentó poner en práctica algo que había leído de pasada en algún artículo sobre liderazgo mientras buscaba soluciones desesperadas para el negocio, algo sobre inteligencia emocional. Sonaba a palabrería barata, pero la reseña online seguía escociendo. Decidió empezar por algo fácil: gracias. Un día, Mateo le acercó el café exactamente como le gustaba, sin que ella se lo pidiera. Era el momento. Gracias, Mateo, dijo, pero la palabra salió demasiado alta, casi agresiva. Mateo la miró sorprendido, asintió lentamente y volvió a su trabajo. Elena sintió que se le coloreaban las mejillas. Patético. Esto no iba a funcionar. Era como intentar hablar un idioma extranjero sin diccionario. Sin embargo, algo había cambiado. La grieta en su armadura, aunque pequeña, estaba ahí. Unos días después, Sofía llegó con los ojos hinchados y ojeras profundas. Normalmente, Elena habría ignorado cualquier señal de debilidad personal, centrándose solo en el trabajo. Pero la imagen de la reseña, ambiente glacial, volvió a su mente. Sofía estaba colocando torpemente unas napolitanas en la vitrina, casi dejando caer una. El impulso de Elena fue reprenderla por su torpeza, pero se contuvo, respiró hondo. Sofía, dijo, acercándose despacio. La chica se sobresaltó. ¿Estás bien? La pregunta flotó entre ellas, simple, directa. Sofía la miró con los ojos muy abiertos, como si no entendiera. Luego parpadeó rápidamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es que mi abuela está ingresada», susurró. Elena se quedó sin palabras. No esperaba una confesión, solo no sabía qué esperaba. Sintió una punzada de algo que se parecía a la empatía. Torpemente puso una mano en el hombro de la chica. «Vaya, lo siento mucho, Sofía. Si necesitas algo, dímelo». Sofía sintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Gracias, Elena». Y por primera vez, Elena vio un atisbo de calidez genuina en la mirada del aprendiz. No arreglaba los problemas económicos, no aceleraba la producción, pero se sintió diferente, menos sola en su torre de control. El incidente con Sofía la dejó pensativa. Quizás esas palabrerías tenían algo de verdad. Empezó a fijarse más. Un día aplicó una sugerencia de Mateo sobre cambiar la disposición de los productos en el escaparate, algo que ella había descartado inicialmente por considerarlo una pérdida de tiempo. Sorprendentemente funcionó. Las ventas de ese producto aumentaron ligeramente. Al final del día, mientras Mateo se quitaba el delantal, Elena se acercó. Mateo empezó, y esta vez la palabra fluyó con más naturalidad. «Gracias por lo del escaparate. Ha sido buena idea». Mateo la miró, una leve sonrisa arrugando las comisuras de sus ojos. «De nada, Elena. A veces las viejas costumbres funcionan». No hubo más. Pero Elena sintió que algo se había relajado entre ellos, una tensión invisible que había disminuido. Poco después, Sofía, que había estado practicando con una receta de tarta de Santiago que Elena le había encargado casi como un castigo, le presentó el resultado. Estaba perfecta. Dorada, con la cruz bien definida, el aroma de almendra llenando el obrador. Elena la probó. Estaba deliciosa. Recordó la necesidad acuciante de aprobación que había sentido ella misma en sus inicios, un hambre que rara vez le habían saciado. Miró a Sofía, que esperaba el veredicto con ansiedad. «Sofía», dijo, y se sorprendió de la sinceridad en su propia voz. «Esto está muy bien hecho. Enhorabuena». La cara de Sofía se iluminó como si le hubiera tocado la lotería. «Gracias, Elena. He seguido la receta al pie de la letra». Durante el resto del día, Sofía trabajó con una energía y una confianza renovadas. Elena observó el cambio, fascinada. Unas pocas palabras habían obrado una transformación visible. El verdadero desafío, sin embargo, llegó con Javier. Se acercaba el puente de la Constitución y querían lanzar algún producto especial. Elena tenía una idea clara, unos turrones innovadores con sabores exóticos que había visto en una feria gourmet. Cuando se lo expuso a Javier, él puso los ojos en blanco. ¿Turrón de té matcha y yuzu? Elena, esto es Malasaña, no el barrio de Salamanca. Aquí la gente quiere polvorones, mazapán y el turrón de Gijona de toda la vida. Hay que modernizarse, Javier, atraer a otro público, replicó Elena, sintiendo cómo volvía la vieja dinámica de confrontación. Y perder a los clientes fieles que nos quedan, contraatacó él. Estaban en un punto muerto. La vieja Elena habría impuesto su criterio, ignorando las objeciones de su hermano.
Pero la nueva Elena, la que estaba experimentando con esas frases incómodas pero extrañamente poderosas, respiró hondo. Le costó un esfuerzo físico articular las palabras. ¿Y tú qué piensas, Javier? ¿Qué harías tú? Javier se quedó boquiabierto. La miró como si le hubiera crecido otra cabeza. ¿Yo? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, a ti, confirmó Elena, sintiéndose vulnerable pero extrañamente firme. Hubo un silencio tenso. Javier pareció dudar, desconfiado, pero luego algo en su postura cambió. Se enderezó. Pues, creo que podríamos hacer una versión mejorada de los polvorones de la abuela, con almendra marcona de verdad, no la porquería que usan ahora en todas partes. Y quizás un turrón de chocolate diferente, con un buen cacao y un toque de naranja. No era la idea de Elena, pero tampoco era una mala idea. Vale, dijo, sorprendiéndose a sí misma. Podríamos probar ambas cosas. Una línea tradicional mejorada y algo nuevo, ver qué funciona mejor. Javier asintió, todavía algo desconcertado, pero por primera vez en meses no había hostilidad en su mirada. Habían tenido una conversación, no una batalla. Una pequeña victoria, pensó Elena, pero significativa. Los días se acortaron, las luces de Navidad empezaron a decorar las calles de Madrid y el Carmelo entró en la vorágine de la campaña más importante del año. El ambiente en el obrador había cambiado. No era perfecto, aún había roces y momentos de tensión, pero algo fundamental se había movido. Elena seguía siendo exigente, pero ya no era glacial. Escuchaba más, incluso cuando no estaba de acuerdo. Usaba gracias y buen trabajo con más frecuencia y sinceridad. Sofía florecía bajo ese reconocimiento, volviéndose más proactiva y cometiendo menos errores. Mateo trabajaba con su calma habitual, pero ahora a veces compartía una sonrisa cómplice con Elena. Incluso Javier parecía más implicado, aportando ideas y trabajando codo con codo sin la pasivo-agresividad de antes. Habían conseguido un pedido enorme para la cena de empresa de un banco importante. Roscones de reyes, turrones variados, polvorones especiales. Era el pedido que podía marcar la diferencia entre sobrevivir o cerrar definitivamente en enero. La presión era inmensa. Llevaban días trabajando sin descanso, el olor a azahar, almendra y canela impregnando cada rincón. La víspera de la entrega, el desastre golpeó. Estaban preparando el último gran lote de masa para los roscones. Elena estaba supervisando, Javier añadía los ingredientes siguiendo la receta ampliada, Mateo preparaba las frutas escarchadas y Sofía pesaba porciones. De repente, Mateo cogió un pellizco de la masa que reposaba, se lo llevó a la boca y su cara cambió. «Elena», dijo con voz extraña, «¿qué le habéis echado a esto?» Elena se acercó, probó la masa. Un sabor áspero, salado invadió su boca. Miró a Javier, cuyo rostro había palidecido. «¿Qué has usado?», preguntó Elena, su voz temblando ligeramente. Javier señaló un saco blanco, idéntico al del azúcar glass, pero con una etiqueta casi borrada. Pensé que era el azúcar. Sal. Habían usado sal en lugar de azúcar en 50 kilos de masa de roscón. 50 kilos. Horas de trabajo, ingredientes caros, todo arruinado, y la entrega era a primera hora de la mañana siguiente. El pánico se apoderó del obrador. Sofía ahogó un sollozo. Mateo miró la masa inútil con desesperación. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La vieja Elena habría explotado, habría culpado a Javier, habría gritado. Vio la cara de su hermano, una mezcla de horror y actitud defensiva. Vio el trabajo de todos echado a perder. Sintió el peso del fracaso inminente. Pero entonces recordó. Recordó la cara de Sofía al preguntarle, «¿Estás bien?», la sonrisa de Mateo al decirle «gracias», la sorpresa de Javier al escuchar «¿qué piensas?». Esas palabras, esas pequeñas llaves que habían empezado a abrir puertas oxidadas. Respiró hondo, el olor salado de la masa llenando sus pulmones. Miró a Javier, no con acusación, sino con una extraña calma nacida de la desesperación compartida. «Javier», dijo, y su voz sonó sorprendentemente firme. «Lo siento». Hizo una pausa, dejando que la palabra resonara en el silencio tenso. «Creo que parte de esto es mi culpa. Debería haber revisado mejor las etiquetas, haber organizado mejor el almacén. No haber estado tan encima de todo que nadie se atreve a preguntar». Vio la sorpresa en los ojos de Javier, seguida de una caída de hombros, como si se le quitara un peso de encima. «Pero ahora no importa de quién es la culpa. No podemos arreglarlo solos. Necesito tu ayuda». Levantó la vista y lo miró directamente. «¿Qué piensas que podemos hacer?». El silencio se prolongó un instante más. Luego Javier pasó una mano por su pelo, despeinándolo. «No lo sé, Elena, es un desastre».
Miró a Mateo, a Sofía. Pero supongo que podemos intentarlo. ¿Tenemos ingredientes para empezar de cero? Mateo asintió. Tenemos harina, huevos, mantequilla. Faltaría agua de azahar y quizás más fruta. Yo puedo ir a por ella, se ofreció Sofía rápidamente. Conozco una tienda de alimentación que abre hasta tarde cerca de Sol. Vale, dijo Elena, sintiendo una oleada de adrenalina sustituir al pánico. Plan de emergencia, Sofía, vea por lo que falta. Mateo, calcula las proporciones de nuevo. Javier, tú y yo, empezamos a limpiar este desastre y a preparar la amasadora. Se miraron. No había sonrisas, solo la determinación sombría de quienes se enfrentan a una tarea casi imposible. Pero estaban juntos. Por primera vez en mucho tiempo, eran un equipo. La palabra «lo siento» y la pregunta «¿qué piensas?» habían desactivado la bomba de la culpa y abierto el camino a la colaboración. La noche iba a ser muy larga, pero ya no parecía una condena, sino un desafío que afrontarían unidos. Trabajaron toda la noche bajo la luz fluorescente del obrador. El ritmo era frenético, pero extrañamente coordinado. Hubo pocos diálogos, más allá de las instrucciones necesarias, pero el silencio no era tenso, sino concentrado. Elena y Javier amasaban codo con codo, sus movimientos encontrando una sincronía inesperada. Mateo, con su precisión habitual, formaba los roscones, mientras Sofía, de vuelta con los ingredientes, preparaba el huevo para pintar y colocaba las frutas escarchadas con un cuidado meticuloso. Hubo contratiempos. Una bandeja se quemó ligeramente por abajo. Faltó un poco de azúcar glass para decorar todos los roscones. Pero encontraron soluciones. Rasparon lo quemado, usaron almendra laminada en lugar de azúcar en algunos. Improvisaron, colaboraron. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose por los ventanales de la tienda, el pedido estaba listo. No era perfecto. Algunos roscones eran ligeramente más pequeños, la decoración variaba, pero olía a Navidad, a esfuerzo y a esperanza. Estaban agotados, cubiertos de harina, con ojeras que les llegaban al suelo, pero lo habían conseguido. Cargaron la furgoneta alquilada en un silencio de camaradería exhausta. Cuando el último roscón estuvo asegurado, Elena se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos un instante. Javier se acercó y le tendió un vaso de cartón humeante. Café, cargado. Elena lo cogió, sus dedos rozando los de él. «Gracias, Javier». Él asintió mirando la furgoneta. «Habrá que cruzar los dedos». «Sí», dijo Elena, «pero lo hemos hecho». Se miraron, y en esa mirada compartida, cansada pero clara, Elena vio el puente que habían empezado a construir esa noche, un puente hecho de vulnerabilidad, respeto y palabras sencillas pero poderosas. La tarde de Nochebuena, el Carmelo bullía de actividad. La entrega al banco había sido un éxito, a pesar de las pequeñas imperfecciones, o quizás gracias a ellas, como comentó alguien sobre el toque artesano. Habían llegado más pedidos de última hora. El ambiente en la tienda era cálido, ajetreado, lleno del murmullo de clientes satisfechos y el tintineo constante de la campana. Dentro, en el obrador, el ritmo era intenso, pero diferente. Elena coordinaba, pero sin la tensión de antes. Javier bromeaba con Sofía mientras rellenaban unos bartolillos de crema. Mateo sacaba una bandeja de hojaldres dorados del horno, sonriendo levemente. Elena se detuvo un momento, limpiando el mostrador de mármol con un paño. Observó la escena. El olor a quemado había sido reemplazado por el aroma dulce y reconfortante de la Navidad. La tensión había dado paso a una colaboración fluida, imperfecta pero real. Miró sus propias manos, ya no crispadas sobre un informe de pérdidas, sino relajadas, espolvoreadas de harina. Se dio cuenta de que salvar el Carmelo no había sido solo